Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. En el video de hoy hablaremos sobre la reciente sentencia que emitió el tribunal fallando a favor de nuestro Shan por el caso 227. Asimismo hablaremos sobre la próxima carrera automovilística que tendrá Yibo en el circuito internacional de Shanghái. Quiero comentarles que en este video veremos solo las noticias más revelantes e importantes que tuvieron nuestros chicos hasta el 31 de agosto. Así que espero no aburrirles mucho ya que este video será un poco largo. Bueno, sin más que decir, comencemos de una vez con el video. A finales del mes de agosto se hizo tendencia una anécdota que contó el director y productor de la serie de La Leyenda de Shanghái. El director mencionó que por culpa de Shang, él terminó subiendo de peso durante las grabaciones de la serie. Mencionó que tanto él como Shang solían reunirse para discutir algunas escenas de la serie, y que la mayoría de estas reuniones solían extenderse por mucho tiempo. Debido a ello solían pedir bastante comida para que compartieran. Sin embargo, mencionó que al final era él quien terminaba comiendo toda la comida, ya que Shang solo comía poco, y como obviamente no iban a desperdiciar toda la comida, el director terminó sacrificándose por Shang, lo que provocó que subiera de peso aproximadamente 14 kilos. Es que todas sabemos que Shang siempre ha cuidado su alimentación y este dato el director no lo sabía. Debido a esta divertida anécdota que contó el director, varias hermanas realizaron diferentes comparaciones del antes y después que tuvo el director, y podemos ver que sí, en efecto sí subió de peso. A inicios de agosto comenzaron a circular rumores sobre una posible reunión que tendría Shang con los productores de la serie llamada Receta del Pueblo Pequeño. Desde hace algún tiempo se ha especulado sobre la participación de Shang en este nuevo proyecto, y hoy en día esos rumores han cobrado más fuerza. La serie está basada en la novela Daga Voladora y será dirigida por el director Shang Xiaobo y contará con la participación de Shang y el actor Mi Da-hong. Shang interpretará al Dr. Liu Shenliang, un médico talentoso que tras sufrir un revés en su vida regresa a su ciudad natal para comenzar de nuevo. Ahí trabajará en un hospital comunitario al noroeste de China, donde formará un equipo con personas consideradas poco confiables, enfrentando juntos importantes desafíos. En las últimas semanas han surgido más rumores en torno a la producción. Se ha informado que ya comenzó el reclutamiento de extras para la serie y se especula que las grabaciones comiencen en octubre en la ciudad de Liaoning. Además, está previsto que a inicios de septiembre se realicen las pruebas de maquillaje y la lectura del guión. Otro dato revelante es que tras la posible confirmación de Shang como protagonista de esta nueva serie, unas 60 marcas habrían mostrado interés en invertir y colaborar con la producción de la serie, lo que demuestra la gran expectativa que ha generado este proyecto. ¿Se imaginan cuando confirmen a Shang como protagonista de esta nueva serie? No me quiero imaginar cuántas marcas más van a querer invertir por este nuevo proyecto. El 5 de agosto se anunció que la canción Restauración, que forma parte del álbum Nosotros, ganó un sencillo de oro en Tencent Music. La canción logró alcanzar más de 500,000 en reproducción, ventas y recomendaciones acumuladas. Esta canción se convierte en la octava canción que forma parte del álbum de Shang que logra obtener un sencillo de oro. El 7 de agosto se informó que nuestro Shang llevó algunas bebidas de té con leche para todo el equipo de producción de la serie. Como siempre, nuestro Shang tan atento y detallista. El 8 de agosto nuestro Shang estuvo presente en el lanzamiento de los nuevos productos de la marca L'Oreal. 欢迎站站！哇哦，哎，这个开场太帅了，站站跟大家问个好。哎 ，Hello， 我是 Olay Pro， 赶紧贴上。哇，整个蓬松了起来，高颅顶有了。开心一点吧。邪魅一笑。啊，可以。给他一个歪嘴笑。哎呀，恭喜我们的3位来宾，所以第3位呢，之前是头油新人，使用了蓬松。我这一颗呢，表面的这个鳞片还是闭合的，那另一个没有涂的这个鳞片都已经炸开了，炸毛。这个对比真的很明显啊，就是因为松果鳞片它是木质纤维嘛，所以跟我们头发的毛鳞片有个模拟效果。那模拟的这个感觉就是。 Después de que terminara el lanzamiento, el estudio de Shang nos compartió algunos videos que fueron tomados durante el lanzamiento de la marca L'Oreal.
El 8 de agosto, un acosador cibernético y un administrador de una cuenta publicaron 2 cartas disculpándose con Shang por las actitudes negativas que tuvieron en su contra. La primera carta fue escrita por el administrador de una cuenta, quien reconoció haber realizado comentarios que afectaron gravemente la imagen de Shang. Esta persona admitió su error, expresó su compromiso a asumir las responsabilidades por sus actos y manifestó que está dispuesto a cumplir con lo que determine el tribunal. La segunda carta corresponde a un acosador cibernético, quien confesó haber emitido comentarios negativos hacia Shang, los cuales contribuyeron a una desvalorización de su imagen ante la sociedad. En su carta ofreció disculpas hacia Shang y aseguró que en adelante controlará estrictamente sus palabras y acciones que realiza en Internet. El 9 de agosto, nuestro Shang volvió a demostrar su generosidad al invitar a todo el equipo de filmación de la serie del espía no tiene límites algunas bebidas y bocaditos. En esta ocasión, las bebidas fueron de la marca If, de la cual Shang es portavoz. El 12 de agosto, nuestro Shang estuvo presente en el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Hertex. Hello， 大家好，我是金相映全球品牌代言人肖战，很高兴和大家见面。荧光机不可以，拜拜。好，易吊旭也被你打败了，怎么办？还剩下3个。哎，你可以找一个角度，把他们只有一次机会了，一次机会，完蛋了，完蛋了！你一定可以的。漂亮！我还准备过去把他们弄倒呢。完全不需要。 Después de que terminara el lanzamiento, el estudio de Shang nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante este lanzamiento. El 16 de agosto se llevó a cabo la ceremonia de la Noche de Intercambio Cultural de Weibo 2025, realizado en Tailandia. Durante el evento se anunció que la serie La Leyenda de Shanghai ganó el premio a la serie de televisión más influyente de Weibo, Tailandia. El director Cai Yiwen fue el encargado de asistir personalmente para recibir el premio en representación de todo el equipo que formó parte de esta serie.恭喜《藏海传》！接下来有请《藏海传》的导演，我们的曹艺文先生来到舞台领取荣耀。同样有请我们的荣耀见证嘉宾，泰中友好文化促进会的会长，我们的宾尼查鲁颂，有请曹先生发表感言。大家好，我是《藏海传》的导演曹艺文。我要代表剧组的全体演职人员，感谢微博 Gala 给我们这样的一个荣誉，也谢谢所有喜欢《藏海传》的全球的观众。Thank you, Thailand. Bangkok's beautiful and you guys are amazing. Thanks. El 14 de agosto, nuestro Shang asistió a la obra de teatro del viaje de Chihiro, realizado en Shanghái. Algunas personas que estuvieron presentes realizaron publicaciones mencionando que no sabían que entre el público se encontraba nada más y nada menos que el reconocido actor Xiao Shang. Tras esta noticia, algunas personas que asistieron también a la obra de teatro comenzaron a revisar las fotos y videos que tomaron durante la función para ver si de casualidad habían logrado captar a Shang. Afortunadamente, algunas seguidoras sí tuvieron la suerte de grabarlo y nos compartieron algunos de estos videos por sus redes sociales. Todo indica que ese día nuestro Shang se tomó la tarde libre para disfrutar de la obra de teatro. Algunas fans incluso especulan que pudo haber sido invitado personalmente por el elenco de la obra. El 20 de septiembre se publicaron algunas fotografías de nuestro Shang junto a todo el elenco de la serie Del Sol Está Conmigo. Estas fotografías fueron tomadas durante la celebración de su cumpleaños, cuando aún se encontraba en pleno proceso de grabación de la serie.
El 21 de agosto, un usuario de Weibo publicó una carta en la que se disculpa con Shang por todos los comentarios negativos realizados en su contra, los cuales terminaron afectando gravemente su imagen. Dichos comentarios inapropiados fueron emitidos entre el 2 y 13 de junio del 2024. El 24 de agosto se anunció que el álbum Nosotros obtuvo el premio de honor al álbum físico del año en el Festival de Entretenimiento Musical de Tencent. El 25 de agosto, el estudio de Shang nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante las grabaciones del video promocional para la marca Ralph Lauren. Ese mismo día, el 25 de agosto, se anunció que la serie de La Leyenda de Shanghai fue reconocida con el premio en la categoría Serie de Literatura China en Línea, otorgado durante el evento anual de influencia cultural en el extranjero de Weibo. 狂揽微博讨论量 1.7 亿，上榜热搜874个，掀起无可替代的藏海热潮。2025。 El 18 de agosto, el Tribunal de Internet de Pekín falló a favor de Shang en la disputa legal contra Guo Mou, Lou Chenjing y Gou Yuwei, responsables del caso 227. Se determinó que estos usuarios difundieron comentarios difamatorios y vulneraron los derechos de Shang. Como consecuencia de ello, deben disculparse públicamente y pagar una compensación de 11.000 yuanes. El caso, que tardó 5 años en resolverse, confirma que el incidente 227 fue manipulado con la intención de atacar y dañar la reputación y carrera de Shang. Se sospecha que hubo más personas detrás de este incidente que incrementaron la ciberviolencia y el acoso contra Shang. Este veredicto también subraya lo difícil que resulta para los artistas proteger sus derechos en Internet. Los acusados publicaron 2 cartas de disculpas en la que reconocen haber difundido comentarios inapropiados y difamatorios, aceptan la sentencia del tribunal y se comprometen a cumplir las leyes y normas para mantener un entorno en Internet saludable y evitar futuras infracciones. Después de años de restricción y censura sobre el caso, la justicia finalmente se hizo presente, dando a Shang una victoria legal y confirmando que la difamación en Internet sobre el caso 227 fue parte de una conspiración para dañarlo. Algunas fans consideran que la sentencia emitida por el tribunal no es la más adecuada, ya que se trata de un incidente que estuvo a punto de arruinar por completo la carrera de Shang. Además, opinan que el monto de la indemnización es insuficiente para compensar los daños psicológicos que le ocasionaron. Sin embargo, valoran este fallo como un avance importante en el caso 227 y esperan que pronto se identifique y se responsabilicen a más usuarios que participaron en este incidente. Un dato más sobre esto es que 2 de estos usuarios ya identificados son MotoGTS. A finales del mes de agosto se anunció que la película de La Leyenda de los Héroes del Cóndor ya está disponible en la plataforma de Prime Video. No solo cuenta con subtítulos, sino también con doblaje al español. Sin embargo, la película de nuestro Shang está disponible únicamente en algunos países de Latinoamérica. Hasta donde sé, solo se encuentra en México. En Perú, que es donde resido, lamentablemente aún no está disponible. Así que si son de México, ya pueden disfrutar de una de las mejores películas de nuestro Shang. El 31 de julio, Yibo Oficial nos compartió un nuevo video junto a nuestro Yibo, donde lo vemos disfrutar de uno de sus pasatiempos favoritos. Este video fue grabado durante su estadía en París para el desfile de modas de la marca Chanel. El 3 de agosto se volvió a estrenar la película Anónimo en todos los cines de China. Tras el estreno se anunció que la película logró recaudar más de 10 millones de yuanes durante el primer fin de semana, acumulando un total de 941 millones desde su estreno oficial.
El 5 de agosto, nuestro Yibo nos compartió un pequeño tráiler de su próximo documental sobre la protección de los glaciares, realizado en colaboración con las Naciones Unidas. Tras la publicación de este avance, algunos fotógrafos y guías de montaña que acompañaron a Yibo durante la filmación nos compartieron varias fotografías tomadas durante el rodaje. Además, aprovecharon la ocasión para desearle un feliz cumpleaños a nuestro Yibo. Recuerden que hace unas semanas publicó un video especial por el cumpleaños de Yibo, así que si aún no lo han visto, pueden ir a verlo si lo desean. 有点黑黑的，就像那个宝石一样啊。那就顺着这个裂缝直接翻上去是吧？对的。El 3 de agosto, la marca Chanel lanzó su nueva colección de joyas en colaboración con nuestro Yibo y la modelo Jerry Chung. Ambos mostraron dos collares de alta gama en oro K beige. Nuestro Yibo lució un anillo en oro K blanco. Tras la publicación de esta colección, el fotógrafo encargado de la sesión de fotos nos compartió más imágenes capturadas durante las grabaciones del video promocional. Además, la modelo realizó una publicación en su cuenta de Shang Hongxu donde nos compartió varias fotografías junto a Yibo y también aprovechó ese momento para felicitarlo por su cumpleaños. El 8 de agosto, nuestro Yibo estuvo presente en un evento organizado por la marca Pecoin. Durante este evento, nuestro Yibo pudo interactuar con sus fans que lograron asistir a este evento. A lo largo de todo el evento pudimos ver a nuestro Yibo muy feliz y muy cercano con sus fans. ¡Wow! 这是我们在百雀羚发布的第3次见面了，但是其实要说到了 Yes or No 3、2、1，请选择。哇，竟然都是 Yes！ 哇，是不是 Yes 呢？一起来看正确答案。这道题就是一道热身题啊，当然就是我们的淋浴系列，全称叫做百雀羚东方里淋浴系列。我们其实里面有3款产品，回去之后呢可以研究一下啊。好了，这道题呢算是热身，我们来看第2题啊。第2题是。 产品视频中，王一博的服装是黑色的吗？哦，这个比较有意思了。啊，来，准备好，3、2、1，请选择。No， 那是什么颜色？白色。是白色吗？确定哦。来看正确答案。是白色。一博刚才说，难道还有别的颜色？我怎么没拍过？好了，打平手啊！最后一道题，看你能不能赢过一博啊！ 来看大屏幕，最后一道题，这个厉害了，在外场区淋浴霜一共出现了几次？听好啊，是淋浴霜啊，一共出现了3次吗？是不是3次？就是我们场外的互动区有很多。 Al finalizar el evento, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de nuestro Yibo que fueron tomados durante este evento que realizó la marca Pecoin. El 10 de agosto nuestro Yibo comenzó con sus prácticas correspondientes en el circuito internacional de Shanghái. Según algunas informaciones, durante la sesión de entrenamiento, Yibo y todo el equipo 1 reservaron el circuito completo para realizar sus prácticas. Se dice que pagaron más de 3 millones para garantizar la exclusividad del lugar. Además, contrataron una ambulancia equipada con todo lo necesario para atender cualquier eventualidad durante las prácticas. En el primer día de entrenamiento, el entrenador fan publicó algunas fotografías del nuevo auto de Yibo, mencionando que la decoración del vehículo es sin duda espectacular. También informó que el área de prácticas estaba completamente reservada y pidió al público no comprar entradas con la esperanza de ver a Yibo en acción. Esta vez el equipo 1 nos presentó un nuevo diseño de auto especialmente para Yibo en color azul y negro. La marca Evisu realizó algunos detalles en el nuevo auto de nuestro Yibo.
Finalizado el primer día de prácticas, el corredor Hanson Chen nos compartió un video que fue grabado el año pasado cuando nuestro Yibo celebraba su primer puesto en la competencia GTSC, realizado en Guangdong. En el video podemos verlo muy feliz mientras sube al podio para recibir su premio. Tanto la marca Ebisu, Yibo Oficial, nuestro Yibo y algunos otros corredores compartieron varias fotografías tomadas durante las sesiones de entrenamiento. El 12 de agosto se volvió a estrenar el primer episodio del documental Explorando lo Desconocido, esto por motivo especial por el Día Internacional de la Juventud. Tras su estreno se anunció que el documental encabezó la lista de los programas más populares y más buscados. El 10 de agosto comenzó a circular un rumor sobre la posible segunda temporada de la serie Guerra de Fe. Sin embargo, se especula que nuestro Yibo no formará parte de esta nueva temporada. Por otro lado, se comenta que los actores Wang Yang, Shang Xiqiang y Bai Jinting sí serán parte del elenco. El 14 de agosto se informó sobre la apertura de un nuevo caso que involucra a Yibo. En este caso, nuestro Yibo inició una demanda contra la empresa Putian, la cual desde el 2024 ha estado aprovechándose de la popularidad de Yibo para utilizar su imagen sin contar con un acuerdo formal. Esta empresa logró importantes ganancias utilizando la imagen de Yibo y gracias a ello pudo abrir más de 600 tiendas en diferentes ciudades de China. La audiencia del caso está programada para el 2 de septiembre. Hace unas semanas les comenté que Yibo había comenzado a seguir a la marca Red Bull y que quizás en un futuro colaborarían juntos. Pues bien, el 11 de agosto nuestro Yibo fue anunciado oficialmente como el nuevo portavoz de la bebida energética Red Bull. 不是经历了什么，而是坚持了什么；不是力量有多强，而是内核有多稳。坚定地面对所有困难，也是一种强大。 真正的硬核是不服输，更不浮躁。 El 14 de agosto se realizó la cena privada de la marca Chanel, donde nuestro Yibo, como portavoz de la marca, asistió luciendo un atuendo en color negro, compuesto en su mayoría por prendas de Chanel. Este evento fue organizado para presentar la nueva colección de perfumes Chanel Blue Collection. Al tratarse de un evento privado, no contamos con muchos videos que nos muestren cómo fue realmente el evento, aunque sí hay algunos clips en los que se puede ver a nuestro Yibo disfrutando del evento y conversando con algunos asistentes. Tras finalizar el evento, tanto Yibo Oficial como nuestro Yibo nos compartieron varias fotografías que fueron tomadas durante el evento. El 15 de agosto se especuló que nuestro Yibo se habría tomado un día libre para ir a un rocódromo y continuar practicando la escalada. Sin embargo, según la información recibida, Yibo habría reservado todo el lugar para entrenar con tranquilidad. Según la traducción que yo realicé, el rocódromo se llama Plátano, aunque podría tener otro significado. Este establecimiento se encuentra ubicado en Shanghái. Ese mismo día, el 15 de agosto, la película Uno y Solo volvió a ser estrenada, esta vez por la plataforma de Youku. El 17 de agosto se celebraron los premios Melodías de Oro de China, donde se anunció que la canción principal de la película Anónimo, interpretada por nuestro Yibo, fue premiada como una de las 10 mejores canciones de oro del país. El 20 de agosto se anunció que la película El Rey de los Cielos volverá a ser estrenada en todos los cines de China a partir del 3 de septiembre. Seguro en el momento en que esté publicando este video, la película ya habrá sido estrenada.
El 24 de agosto, nuestro Yibo actualizó su cuenta de Instagram con algunas fotografías tomadas durante una escalada que realizó en Squamish, ubicado al norte de Vancouver, Canadá. Este lugar es conocido como la capital de la escalada en roca. Momentos después de la publicación, una fan compartió una fotografía de Yibo tomada en un supermercado. Debido a esta publicación, muchas hermanas se preguntaban si las fotografías que publicó Yibo y las fotografías que publicó la fan fueron tomadas recientemente. Algunas hermanas comentaban que posiblemente las fotografías fueron tomadas durante el mes de junio, mientras que otras afirmaban que sin duda esas fotografías eran recientes y que Yibo habría estado en Canadá entre el 23 y 25 de agosto, ya que hasta el 16 de agosto se sabía que él se encontraba en Shanghái. También se informó que el motivo de su visita fue para participar en un evento de escalada que se realiza habitualmente en ese lugar. Sin embargo, esta situación generó un gran conflicto entre las fans, ya que algunas mencionaron que Yibo habría estado acompañado por una mujer. En la fotografía se puede ver a una mujer con rasgos asiáticos, aunque su rostro no es claramente visible porque lleva un gorrito. Ante esta situación comenzaron a decir que la mujer se parecía mucho a dos actrices que han trabajado junto a Yibo, una de ellas la actriz Shang Hin-yi. Sin embargo, muchas hermanas dudaban de esta afirmación, ya que la actriz fue vista recientemente en las grabaciones de su nuevo drama. Ante la incertidumbre por saber la identidad de la persona que acompañó a Yibo, apareció la verdadera dueña del gorro, y es nada más y nada menos que una escaladora profesional que también participó en dicho evento realizado en Squamish. Hay un dato importante que tienen que saber: el evento en el que participó Yibo no ofrecía ningún tipo de apoyo económico. Cada participante debía costear su alojamiento, comida, equipos de escalada y otros insumos necesarios para practicar este deporte. Al parecer, Yibo y la escaladora profesional, quien está casada según la información que encontraron nuestras hermanas, coincidieron en el mismo supermercado para comprar los insumos necesarios que usarían durante el evento. Y finalmente, otro dato revelante es que todo el rumor sobre la supuesta pareja de Yibo fue orquestado por la Xiao Feishan. El 27 de agosto se anunció oficialmente la participación de Yibo en dos próximas competencias automovilísticas. La primera se llevará a cabo del 19 al 21 de septiembre y la segunda del 6 al 8 de octubre. El equipo 1 ya anunció a sus corredores oficiales para estas competencias. Entre ellos está Wang Yibo, Pan Junlin y Río. Veamos el calendario de ambas carreras. Primera competencia será el Supercoche de China GT 2025. El 19 de septiembre se dará inicio con las pruebas y prácticas de cada corredor. El 20 de septiembre comenzará la ronda de clasificación y la primera ronda de la competencia. El 21 de septiembre se llevará a cabo la segunda ronda final, que tendrá una duración de 55 minutos. La segunda competencia es la carrera de resistencia de 8 horas de Shanghái tercera edición. El 6 de octubre estarán destinadas únicamente a las prácticas. El 7 de octubre comenzará la clasificación de los corredores, que constará de 4 rondas. El 8 de octubre será la ceremonia de apertura y la carrera oficial. Tras el anuncio de la participación de Yibo en estas próximas competencias, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de Yibo que fueron tomadas en anteriores competencias. El 30 de agosto se anunció que la película Anónimo será proyectada durante el Festival de Cine de China 2025, el cual se llevará a cabo en Singapur. La fecha de proyección de la película se estima que será el 13 de septiembre. El 31 de agosto, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de nuestro Yibo que fueron tomadas durante las grabaciones promocionales de una de sus marcas. Y bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y no se hayan aburrido al ser muy extenso. Como les comenté al inicio, este video sería un poco largo porque estábamos algo retrasadas, pero ahora ya estamos un poco más informadas. Aún nos falta hablar sobre todos los caramelitos que salieron hasta el 31 de agosto. Ese video también será un poco extenso, pero estará lleno de muchos dulces. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.